Desde enero, el gobierno tomó la decisión de quitarle los subsidios a los servicios públicos. Las facturas respondieron con aumentos de hasta un 600%. Aumentaron la luz, el gas, el agua y los combustibles. En las últimas horas se conocieron los primeros amparos judiciales contra los aumentos. La relación entre la Iglesia Católica y el gobierno no es la mejor desde que asumió Mauricio Macri. El Papa y el presidente tienen diferencias desde que uno era arzobispo de Buenos Aires y el otro jefe de gobierno porteño. Ahora, la Universidad Católica Argentina dice que cada vez hay más pobres. Fuerte llamado de la Iglesia para luchar contra la pobreza en el primer Te Deum de Macri como presidente. La Iglesia le marca la cancha en las dificultades del presente. Fue el primer Te Deum de Mauricio Macri como presidente. Mirá atrás de la cantidad de vallas que están haciendo el acto. La Plaza de Mayo estaba más abierta. Sí, y bueno, entró mucha gente, hay chicos de escuelas de todos lados que vinieron. Una muy buena noticia, sobre todo obviamente para los jubilados, se van a pagar los juicios. Es una de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con los jubilados de los últimos tiempos y una de las medidas más importantes que anunció Macri hoy. Jubilados que han reclamado judicialmente, que han ganado su reclamo, pero el Estado persiste en buscar cualquier chicana para no pagarlo. Se calcula que en la Argentina hay cerca de 500.000 de abortos por año. ¿Se podrá debatir el aborto en la Argentina? Hoy, en nuestros estudios, debaten las doctoras Graciela Moya y Mabel Bianco. El debate que lleva casi un siglo esperando en el Congreso llega a día cero. Buenas noches, pasó un minuto de las 22 y aquí estamos en vivo en Canal 9 con un nuevo Día Cero y como verán fue una semana muy intensa, tan intensa que parece que el 25 de mayo fue hace 6 meses y fue hace 4 días, ¿no, Diego? Sí, parece que fue hace un montón, Juan. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Mariana. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Bueno, una semana, como decíamos, muy intensa. Varios de los temas que escuchaba serán tratados aquí con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que nos visita esta noche. Ya está en nuestros estudios. Arrancando por algún lado tenemos, bueno, lo sucedido con las tarifas y los primeros amparos que empiezan a tratar de detener esos aumentos que para algunos son desmesurados. Claro, una de las principales preocupaciones del gobierno tiene que ver con la judicialización que se está dando en todo el país por el tema de las tarifas. Desde el gobierno ya adelantaron igual que van a apelar cualquier tipo de amparo, como los que ya se han sucedido en Chubut, por ejemplo, a partir del pedido del gobernador Mario Das Neves, también en Bariloche a partir del pedido del intendente, en el Gran Mendoza, en Santa Cruz a partir de la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines. Bueno, en varios puntos del país se está repitiendo eso, es una preocupación del gobierno. Después también, por supuesto, lo hablaremos con Rogelio Frigerio. Y las facturas del gas, las hogareñas, al menos recién ahora empiezan a llegar, ¿no? La gente empieza a acomodarse a la idea de lo que le puede llegar a tocar pagar. Sí, exactamente. Hay un tema con el alcance de la tarifa social, que hay muchas quejas también por ese tema, porque la tarifa social se empieza, o no la pagas, mejor dicho, si tenés 150 kilovatios hora de consumo por mes, es decir, abajo de eso. Si tenés más de eso, empiezas a pagarlo. Y el tema está en que una heladera clase G, una estufa de cuarzo, un ventilador, una TV 14 pulgadas, una ducha eléctrica y lámparas incandescentes, todo eso en un uso normal te da más o menos 480 kilowatts hora por mes, o sea, supera ampliamente. Y justamente lo que tuvo que hacer el gobierno es dar una marcha atrás parcial en algunos temas. Por ejemplo, la tarifa social la tuvo que duplicar, ahora son 300 kilowatts. Y lo que tiene que ver con las tarifas de gas en la Patagonia, justamente se lo vamos a preguntar a Frigerio a ver qué pasó, pero con Aranguren hubo alguna rispidez esta semana porque no se contempló la situación que podía llegar a darse, como pasó con algunos aumentos de hasta 1.500%. Se puso un tope de 400% por una gestión más política también para conservar la relación con los gobernadores. Bueno, noticias difíciles que de algún modo vinieron a tratar de ser compensadas con las buenas noticias para los jubilados, que habrá que ver de qué modo y cuándo se concretan, ¿no? Sí, seguro, el gobierno tratando de comenzando una semana muy complicada la que pasó, pero terminándola mucho mejor. Vamos a ver qué tenemos para contarles sobre el estado actual de los aumentos de tarifas. Desde enero, el gobierno tomó la decisión de quitarle los subsidios a los servicios públicos. Esa decisión política, necesaria para el oficialismo, se tradujo en un impacto económico muy fuerte para el bolsillo de los consumidores. Ante la pregunta, ¿gradualismo o shock?, las facturas respondieron con aumentos de hasta un 600%. Aumentaron la luz, el gas, el agua y los combustibles. Y entonces aumentaron los restaurantes, los supermercados, las expensas y hasta el delivery, entre otras cosas. Lo único que bajó fue la aprobación del ministro Aranguren, incluso en el frente interno.
Los gobernadores patagónicos pusieron el grito en el cielo y lograron un tope del 400% en los aumentos. No fue mucho, y lo hicieron saber. También se hizo evidente la situación de los clubes de barrio, las pymes, los teatros independientes y hasta los bomberos voluntarios. Pero por ahora para ellos no hay tope de aumentos. En las últimas horas se conocieron los primeros amparos judiciales contra los aumentos. ¿Serán las primeras gotas de una tormenta? Así el escenario con respecto a los aumentos de tarifas. Estaremos hablando con el ministro del Interior dentro de unos minutos solamente sobre este y otros temas. También sobre el plan del gobierno para pagar los juicios de los jubilados. El anuncio que generó más expectativas sobre el final de la semana, ¿no? Sí, sobre todo para un gobierno que venía complicado en todo lo que tenía que ver con el ajuste que había comenzado entre enero y febrero, pero que se puso más complicado a partir de que a la gente le empezó a llegar justamente la factura. Hablando de complicaciones, también se ha hablado bastante en esta semana sobre dificultades, sobre ruido en la relación entre el gobierno nacional y el Papa Francisco. ¿Es real ese ruido? ¿El Papa Francisco interviene en la política interna argentina, Diego? Bueno, para mí claramente el Papa es un actor político, es un hombre que conoce y sabe mucho de política y actúa como tal. Desde el gobierno van a decir que la relación con el Papa está intacta y que no hay ningún tipo de inconveniente, pero después vamos a ampliar un poco, parece que no es tan así. Este es nuestro informe al respecto. La relación entre la Iglesia Católica y el gobierno no es la mejor desde que asumió Mauricio Macri. El Papa y el presidente tienen diferencias desde que uno era arzobispo de Buenos Aires y el otro jefe de gobierno porteño. El aval que se dio entonces desde la ciudad al matrimonio igualitario y la reglamentación para los abortos no punibles fueron la causa de los primeros fríos. Francisco no llamó a Macri para felicitarlo al asumir la presidencia y cuando lo recibió en el Vaticano programó 22 minutos en el cronómetro y no le ofreció ni media sonrisa para la foto. Ahora, la Universidad Católica Argentina dice que cada vez hay más pobres. La Pastoral Social se reúne con las centrales sindicales y expresa su preocupación por la fragilidad laboral de miles de hermanos. El arzobispo Mario Poli pidió sensibilidad ante el dolor de los más pobres durante el Te Deum del 25 de mayo. Algunos dicen que el pensamiento económico es la clave de la distancia. En el gobierno argumentan que la relación es buena, pero mientras consigue atemperar los ánimos de las centrales sindicales, la Iglesia le marca la cancha en las dificultades del presente. Una grieta inesperada. Ahí veías en el tape que, bueno, una de las últimas visitas que recibió el Papa Francisco fue justamente Eve de Bonafini, ¿no? Sí, Eve de Bonafini, que estuvo el viernes pasado en el Vaticano. ¿Saben quién la llevó? Marta Cascales, la mujer de Guillermo Moreno, que fue agregado comercial durante la gestión de Cristina Kirchner, y que fue de alguna manera la que la acompañó y le consiguió esta audiencia con el Papa Francisco. 2 horas y muchas sonrisas, un contraste muy grande con lo que fueron los 22 minutos de Mauricio Macri. Ahora, las críticas de la Iglesia Argentina a la situación social, ¿son nuevas? Digo, ¿tienen que ver con esta gestión o son una suerte de tradición, digamos, de la Iglesia Argentina? Bueno, el gobierno anterior, cuando la UCA, por ejemplo, que tiene una íntima relación con el Papa Francisco, sacaba algún tipo de informe vinculado con la pobreza, por ejemplo, la lectura del gobierno era que, bueno, la Iglesia está contra el gobierno en ese momento. Actualmente lo cierto es que el director de la UCA es Víctor Fernández, es un hombre muy cercano al Papa Francisco, de hecho él lo nombró arzobispo. Ahora el informe que acaban de sacar sobre la pobreza, bueno, es un informe que tal vez no le convenga o no le cause gracia al gobierno, pero lo cierto es que hay una buena relación entre la UCA y el Papa Francisco y después hay que ver cómo es la relación entre el Papa Francisco y el gobierno. Y además me parece que la diferencia es que este gobierno trata de simular si existe alguna rispidez o por lo menos no lo hace un hecho político como pasaba con el kirchnerismo. Sí, y a lo sumo habla Durán Barba en contra del Papa Francisco. Recuerden que vamos a tener un debate sobre la despenalización del aborto. Hoy aquí en Día Cero, 2 especialistas van a estar exponiendo sus puntos de vista. Les recomiendo que le presten especial atención. Eso va a ser dentro de un rato, pero hablábamos de la Iglesia Argentina, hablábamos del 25 de mayo y el primer Te Deum de Mauricio Macri como presidente se celebró este miércoles. En Plaza de Mayo estuvo gran parte del Gabinete Nacional, también el jefe de gobierno de la ciudad y poca gente. Veámoslo.
25 de mayo, el Día de la Patria, y llegamos a la Plaza de Mayo. Por lo menos estamos intentando llegar porque el acceso está totalmente restringido. Tenemos gendarmería, tenemos policía metropolitana, tenemos policía federal. Fíjate, hasta el fondo de esta calle hay camiones estacionados. Pero nosotros no podemos entrar por acá, vamos a intentar por otra puerta. No, me parece que tampoco es por acá, ¿eh? Allá al fondo se ve la catedral. Pero está todo vallado y hay una manifestación. Estamos desde ayer, desde las 4 de la tarde, que concentramos en el obelisco y seguimos acá en la lucha con todos los compañeros sosteniendo este acampe y siendo actores presentes de todos los actos que van a haber. Que hoy es el Día de la Patria, no tiene sentido que hayan vallado todo. El pueblo argentino es el que tiene que estar acá, presente en estos actos. Le estamos pegando la vuelta a la Plaza de Mayo para intentar ingresar porque nos van corriendo el lugar de ingreso. ¿Qué tal? Sí. Está difícil entrar a la plaza, ¿no? No nos dejan pasar, no pero dejan pasó pasar. un montón. Muy restringido el acceso a la plaza, ¿eh? Prensa por acá. Prensa. Vamos todavía. Finalmente logramos entrar. Mirá lo que es la plaza, está totalmente vacía. Mirá lo que es. Mirá atrás de la cantidad de vallas que están haciendo el acto. Vamos a ver si llegamos a Horacio Rodríguez Larreta. Ahí está el momento del chocolate con churros. Hay pocos churros. Ahí se come uno. Santilli, ¿cómo le va? ¿Por qué el acto tan restringido? No es restringido, todos los años. La verdad que hay mucha más gente que todos los años. La Plaza de Mayo estaba más abierta. Pues yo lo vine a cubrir. Sí, pero nunca estuvo el presidente acá. Está restringido por ciertos motivos, ¿no? ¿Por qué motivos? Y por los que hacen quilombo y todo eso. La oposición, digamos. ¿Vos sos militante del gobierno? Sí, estoy con ellos, los banco a full. Estuvimos en el acceso y está bastante restricto el acceso. Sí, bueno, entró mucha gente, hay chicos de escuelas de todos lados que vinieron, no sé bien. Pero También dije muchos que se quedaron afuera, por eso le digo. también hay que cuidar un poco hay que cuidar la seguridad del acto también, hay chicos chiquitos, ¿no? Hablemos un poco de la situación social, porque la verdad es un 25 de mayo que llega en un momento delicado, ¿no? Mirá, es un momento donde estamos haciendo el gobierno nacional y acompañado por nosotros de la ciudad, un gran esfuerzo para sacar el país adelante. Yo creo que es un momento difícil, duro, pero que ha sembrado las bases de lo que va a venir en la Argentina, que va a ser el crecimiento, el desarrollo, empleo para los argentinos. Así que es un momento duro, pero que vamos a salir muy bien. ¿Y cuándo mejora? ¿Ahora, segundo semestre, después? Va a ir mejorando, yo le tengo fe. Lo bueno de que no haya tanta gente en la plaza es que se puede llegar muy fácil a conseguir un churro con chocolate. ¿Cómo le va? ¿Le puedo pedir uno? Sí. ¿Hay chocolate? Muchas gracias, feliz día, ¿eh? Bueno, ustedes lo pueden ver, se consiguió el churro con chocolate. Bueno, estamos en la calle que va de Casa Rosada a la Catedral. Ahí está Mauricio Macri con Gabriela Michetti. ¡Feliz Día de la Patria, presidente! Está presentando sus atributos. Muy formal todo. Ahí lo vemos entrando a Mauricio Macri a la Catedral de Buenos Aires. Si te fijas, a la izquierda se puede ver la movilización que está a unos 50 metros de la Catedral. Sí, esa. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Ahí sale Mauricio Macri. Presidente, ¿cómo estuvo? A ver si llegamos a hablar con alguien del gabinete. Una evaluación del Tedeum, ¿cómo lo viste? Coincidimos y compartimos todas las expresiones en el sentido de unión, de cuidar al que más lo necesita, de servir a la patria, ¿no? Y no de estar en estos lugares
de privilegio para servirse del Estado. ¿Cómo está el vínculo con la iglesia? ¿Hay como una tensión? No, para nada, la verdad que no. Y creo que tenemos que acostumbrarnos a un país donde el diálogo sea lo común. No haya que buscar siempre un conflicto donde no lo hay. Vos dijiste, estamos en el peor momento. Bueno, porque vamos a estar mucho mejor, porque está claro que son estos meses más complicados, la transición, pero vamos a estar cada día mejor. ¿Cuándo crees? ¿Segundo semestre o ya se traslada para el año que viene? Segundo semestre vamos a ver una baja significativa de la inflación, cosa que es muy importante. Y después va a ir mejorando cada día más la inversión y el año que viene va a ser un año muy bueno. Y ya estamos con Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Buenas noches, Rogelio. Gracias por venir. Gracias. A Día Cero. Lo que veíamos tiene que ver con el estilo del PRO para las celebraciones populares, ¿o hubo un problema de seguridad? ¿Pasó algo raro esa mañana del 25 de mayo? La verdad que creo que la seguridad la tenía la Ciudad de Buenos Aires y bueno, había acampes, piquetes y como el presidente tenía que ir caminando unos 150 metros, entiendo que se dispuso un vallado especial, una norma de seguridad un poco más importante que lo usual. O sea, nada que ver con lo que decía la ministra Bullrich esa mañana, del caso de esta gente que tenía bombas Molotov, digo, eso fue un malentendido. No, la verdad que no lo escuché, entendía que era por los acampes y el riesgo que siempre supone que un presidente camine 150 metros en esas circunstancias, ¿no? En esa condición. Claro. Bien, estamos a 48 horas de uno de los anuncios más importantes que hizo el presidente desde su asunción, los anuncios del viernes a la mañana relacionados con los jubilados, el blanqueo. ¿Qué repercusión te parece que han tenido en estas primeras 48 horas entre la oposición y entre la sociedad en general? Bueno, yo creo que hay una coincidencia de que teníamos que honrar nuestras deudas con los abuelos, con los jubilados. En este caso creo que de las cosas que vamos cumpliendo, de las deudas que vamos honrando, esta es la más importante sin duda y la que menos podía esperar, por obvias razones. Honramos las deudas del Estado, salimos del default. Después empezamos a honrar también las deudas con las provincias y después de décadas hicimos un acuerdo fiscal con los gobernadores y empezamos a devolverle la plata que los últimos gobiernos, y sobre todo el anterior, habían concentrado a nivel del poder central como nunca para someter después políticamente a las provincias y a los municipios. Y ahora esta que es sin duda la noticia más importante, que es honrar los compromisos y terminar con una estafa del Estado. Porque el Estado sabía que los jubilados estaban cobrando menos de lo que por ley tenían que cobrar, y simplemente estamos cumpliendo con la ley, como en los otros casos. Ahora, hay un tema que tiene que ver con el financiamiento y es una de las dudas acerca de qué va a pasar con esto, porque ¿cómo se va a financiar este pago? Porque el costo fiscal aproximado podría ser, según algunos cálculos, falta determinarlo con precisión, pero cerca de 85.000 millones de pesos al año. Bueno, ¿cómo se financia eso? En principio, usando la plata de los jubilados para los jubilados, cosa que antes no ocurría, ¿no? La plata ¿Con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Las utilidades de ese fondo, que es millonario, no iban a los jubilados. Las utilidades de ese fondo tenían diversos destinos, menos el de los jubilados, por un lado. Y después, con este sinceramiento tributario que estamos planteando, en donde miles de argentinos, en las últimas décadas, me animaría a decir, producto de la desconfianza en el Estado, sacaron sus ahorros del sistema, muchos los llevaron al exterior, y lo que estamos pidiendo es que precisamente aquellos que más tienen y que no han contribuido al fisco en tantos años, ahora empiecen a pagar para que esto pueda financiar la deuda con los jubilados. Ahora, hace 3 años hubo una propuesta similar de blanqueo a la que la mayoría de los funcionarios del gobierno actual no acompañaron. Bueno, pero, ¿qué tiene de diferente esta? Básicamente que esto no es un jubileo. Acá hay que poner plata, que es la plata que necesitamos para pagarle a los jubilados. O sea, lo del CEDIN y la propuesta del blanqueo del kirchnerismo era algo gratis para aquel que no había pagado en su momento. Acá tiene una penalidad, va a contribuir tributariamente, y con esa plata, en gran medida, vamos a poder saldar la deuda que tenemos con los jubilados. Ahora, ¿está garantizado, Rogelio, el financiamiento en función de que si está condicionado a un posible blanqueo, que es una posibilidad aún, no se sabe que puede llegar? Eso es una parte del financiamiento. Y después, como dije antes,
la plata de los jubilados. La plata de los jubilados tiene que ir a los jubilados. Parece como demasiado obvio y lógico, ¿no? Pero no ocurría hasta ahora. Claro, lo que pasa es que como todos fondos tienen un límite, digo, frente a eso, ¿puede llegar a darse el desfinanciamiento del ANSES? El ANSES siempre va a tener la cobertura de los recursos del Tesoro Nacional, como ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo. Siempre el Estado va a ser el que garantice que los jubilados cobren. Lo que ocurría era que no cobraban lo que la ley indicaba que tenían que cobrar. Ahora lo van a hacer. Después de tantos años, ahora los que hicieron juicio y los que no hicieron juicio van a cobrar el retroactivo, en promedio unos 300.000 pesos por jubilado, y van a empezar a cobrar más del 40% de incremento, es decir, un aumento del más del 40% en cada una de estas jubilaciones. Es lo que corresponde, es lo que dice la ley, y en la Argentina nos tenemos que empezar a acostumbrar a cumplir con la ley. Ahora, parte de los activos que tiene el ANSES son las acciones en empresas privadas, fruto de la estatización de las AFJP. Para poder financiar este proyecto que ustedes tienen, ¿existe la posibilidad concreta de que ustedes decían vender las acciones en poder de ANSES? Bueno, lo que estamos pidiendo también es la libertad para manejar esas acciones que hoy estaban muy restringidas. En principio lo que vamos a hacer es invertirlas bien, es revisar en dónde están hechas estas inversiones de los jubilados, invertirlas mejor, sacarles más provecho y utilizar ese provecho de nuevo. No para cualquier otra cosa, para pagarle a los jubilados. Pero sacarles provecho quiere decir que algunas de las acciones ustedes piensan venderlas para financiar. ¿Es una posibilidad? No lo descartamos. Digamos. O sea, va a estar incluido en el proyecto. Sí, va a estar incluido. Claro, en el esto es... Pero lo que queremos hacer es, como bien planteabas, esto es un tema de largo plazo. Lo que necesita generar es un flujo permanente mayor para financiar no solo el stock de la deuda, es decir, los juicios y las presentaciones ante la justicia, sino también el incremento de los jubilados en el futuro. Lo que necesitamos es un fondo que genere recursos y utilidades y que esas utilidades, aunque parezca una obviedad, no vayan a cualquier otro lado, vayan a pagarle a los jubilados. Hasta ahora, perdón, ¿no? Sí. Hasta ahora algunos de los opositores que han hablado en general se han mostrado acompañando el proyecto del oficialismo, pero sí Diego Bocio, que estuvo en la ANSES, y también Héctor Recalde, lo que marcaron era que no era lo mejor vender justamente esas acciones, que eran el activo más importante que tenía el fondo. Nosotros vamos a cuidar los activos de los jubilados y vamos a hacer buenas inversiones porque tenemos ahora un gasto mayor, que implica el hecho de honrar estas deudas que teníamos con nuestros abuelos y terminar de nuevo con esta estafa del Estado hacia los jubilados, todos los jubilados de la Argentina. ¿Cuáles son los tiempos que está calculando el gobierno para esto, Rogelio? Pues se trata de un proyecto que tiene que pasar por el Congreso. Ustedes cuentan con que tendrá un trámite relativamente sencillo. Digo, hay un montón de jubilados viendo la tele en este momento que piensan que tal vez esta semana llaman al ANSES y empiezan con un trámite que en realidad, bueno, requiere todo este recorrido antes, ¿no? Vamos a enviar la ley esta semana. Ya lo ha planteado así el presidente y vamos a empezar a discutirlo en las distintas comisiones que seguramente tengan injerencia en este tema en la Cámara de Diputados. Esperemos trabajar rápidamente en este tema, que pase al Senado y que podamos tener la ley lo antes posible para implementar esta restitución de derechos a los abuelos, que implica, sí, mucho trabajo del ANSES, pero bueno, cada jubilado, cada abuelo sabe que tiene una dependencia del ANSES cerca, donde va a tener que ir y presentarse, y ahí le van a indicar todo con mucha claridad. Pasando a otro tema, ¿hiciste alguna reflexión con respecto a la visita de Ebe de Bonafini al Papa Francisco el viernes pasado? Digo, ¿habrá vuelto más buena? Digo, ¿necesita, en todo caso, sumar bondad? Yo creo que, primero, no me parece mal que el Papa la haya recibido. Acá había como... Esto creo que me lo preguntaron precisamente en un contexto donde había muchos que criticaban ese recibimiento del Papa, a quien es de público conocimiento, no lo trató bien, ¿no? La verdad que Ebe de Bonafini y el kirchnerismo en general no lo trataron bien en un comienzo al Papa. Pero la verdad que me parecía una actitud cristiana, digamos, recibir además a una persona que ha sufrido tanto, que ha pasado por algo que es inconmensurable, ¿no? El dolor de perder a un hijo y de esa manera. Pero creo que además
ojalá que esta visita al Papa la haya hecho reflexionar y sí, haya vuelto más buena, menos agresiva. Ojalá que sí, me parece que es bueno para todos. Rogelio, nos vendría muy bien que hagas una declaración fuerte, así mañana tenemos titulares en los diarios que salen de este programa, así que te vamos a pedir o apelar a tu sinceridad. ¿Cómo está la relación entre el gobierno y el Papa Francisco? Como siempre, digamos, desde... Mirá que te pedimos que seas sincero. Desde que era Bergoglio y ahora que es Papa, nuestro espacio político, el presidente más directamente, tienen una relación habitual con Francisco, con el Papa, una relación que ha sido permanente, que no ha tenido los altibajos que han tenido otras relaciones como la que recién Esta siempre fue planteamos. Mala. Siempre fue, nunca fue mala la relación. Siempre fue una relación de respeto mutuo, no solo con el presidente, con otros actores de este espacio político que también hemos tenido relación, vínculo con el Papa, en su momento con Bergoglio. Una relación madura, hoy entre dos jefes de Estado además, ¿no? Porque el Papa Francisco es un jefe de Estado que en su momento recibió a otro jefe de Estado en el marco de una reunión de seriedad, como son las reuniones entre jefes de Estado. Yo no considero que la relación sea mala. Me parece que ha sido una relación estable a lo largo del tiempo, lo cual me parece que es, habida cuenta de otras relaciones, de otro político de la Argentina, notable, notorio. ¿Pero crees que hace política el Papa en la Argentina? No creo que haga política, que se meta en la vida política argentina deliberadamente, no. Es cierto que los gestos del Papa son tan importantes y tan trascendentes que de alguna manera tienen un reflejo y un impacto en nuestro país, pero no creo que él tenga deliberadamente la intención de meterse en la política local de nuestro país. Creo que tiene demasiados temas trascendentes en el mundo, ¿no? Para atender. El Papa no es una figura argentina, es una figura mundial. Y por supuesto sigue siendo argentino y recibe permanentemente a compatriotas. Y eso tiene un reflejo, un impacto en la Argentina, pero no creo que sea una actitud deliberada. Hablando de otras relaciones, la vicepresidente expresó cierta decepción con respecto a la actitud del sector empresario. ¿Ustedes esperaban otro tipo de acompañamiento? No, la verdad que no. En general, los empresarios en Argentina no nos acompañaron en su momento en la campaña, tenían en general, digo, más afinidad con Scioli y muchas veces con el kirchnerismo. La verdad que no nos sorprende. Nosotros estamos haciendo las cosas bien y todos los días en la dirección correcta, un paso más para la gente, para que la gente tenga trabajo, para que podamos domar el problema de la inflación y superarlo y vencerlo, para que vengan inversiones. Y esa política para toda la gente tiene además un sesgo especial para los más vulnerables, para los que menos tienen. La verdad que los empresarios lo que le pedimos es que inviertan. ¿Y hacen caso? Parece que muy dóciles no son. La verdad que estamos recibiendo inversiones, permanentes pedidos. Creo que van a terminar en gran medida siendo seguidores de lo que está pasando con los inversores de afuera, que están de nuevo poniendo el foco sobre la Argentina después de muchos años donde el país ni siquiera era mirado. Y la verdad que cuando alguien tiene la oportunidad de ir afuera ve otra perspectiva para la Argentina, porque hay mucha atención y mucha intención de invertir ahorro externo para que se traduzca en inversión y en puestos de trabajo concretos para los argentinos, y eso nos entusiasma mucho. El presidente el viernes en su discurso allí en el Centro Cultural, rodeado de jubilados, habló de, invitó, digamos, a los argentinos que tienen fondos en el exterior a que los repatriaran, y el mismo día o un día antes habíamos conocido su última declaración jurada en la que aparece justamente, bueno, una cantidad de fondos importante en el exterior. ¿Hará el presidente lo mismo que le pidió al resto de los argentinos? No ha cambiado su declaración jurada, es siempre la misma. Hay algunos cambios técnicos de lo que son las declaraciones juradas que viene presentando desde siempre el presidente. No es común
que en la política los políticos presenten siempre su declaración jurada. Desde que se dedica a la política, hace más de 10 años, el presidente todos los años ha planteado, ha hecho transparente su declaración jurada, y este año fue un año más, digamos, y además, como siempre lo planteamos, ¿no? Todos estamos a disposición de la justicia, todos. Así como celebramos que la justicia se haya puesto las pilas y esté investigando el pasado, y ojalá que los corruptos vayan presos y que devuelvan los recursos que se llevaron de la gente, de los ciudadanos, también esperamos y estamos dispuestos a que nos investiguen a nosotros, a los funcionarios actuales, y nos parece pero bien, más allá de la investigación, si tienen fondos en el exterior, los van a repatriar tal y como lo está pidiendo el presidente. Yo creo que en la medida que estamos generando una confianza que antes no existía en la Argentina, es saludable que todos los argentinos decidan apostar sus ahorros en nuestro país, y por supuesto empezando con los funcionarios. Pero a vos, digamos, ¿vos qué crees? ¿Vos crees que esos 18 millones de pesos que el presidente tiene en Bahamas, que se conoció a partir, y como bien decís vos, de su declaración jurada que él la presentó, esos 18 millones de pesos, ¿tienen que traerse al país o no? Yo creo, recién lo dije, creo que estamos haciendo un llamado para que todos los ahorros de los argentinos que se fueron al exterior por desconfianza vuelvan a los argentinos, y creo que los funcionarios tienen que ser los primeros en tener este gesto. Sí. Hay algunos sectores de la economía que ya están hablando de que el dólar está bajo, que ya no es competitivo y que ha perdido la competitividad que el gobierno buscaba con la devaluación. ¿Está bajo hoy el dólar para vos? ¿Debería subir un poco más? Siempre cuando uno hace ese análisis lo hace en función a algún sector particular de la economía. Para un sector estará bajo, para otro sector estará en equilibrio. Es muy difícil plantear un tipo de cambio de equilibrio para que sea bueno para todos los sectores. Nosotros tenemos que ir hacia una economía que deje de pensar tanto en el tipo de cambio y en generar competitividad, yo digo siempre mágica, ¿no? A través del movimiento de un numerito. Me parece que la competitividad del país tiene que ser sistémica, lo llamaba antes cuando era economista yo. Tiene que ser una competitividad que tenga que ver con la inversión, que tenga que ver con la capacitación de los recursos humanos, que tenga que ver con la posibilidad de abrir nuevos mercados en el exterior, que tenga que ver con que cada vez exportemos más conocimiento de la Argentina en los productos que vendemos hacia el exterior. Esa es la competitividad que dura, la competitividad que no tiene que ver con este numerito mágico del tipo de cambio, y nosotros apuntamos a generar esa competitividad, y entre otras cosas por eso el presidente ha planteado el plan de infraestructura más ambicioso de la historia de la Argentina, que es el que estamos encarando desde ahora. Con respecto a las tarifas, vos tuviste una participación bastante destacada en reuniones con gobernadores para fijar un límite, un aumento. Los gobernadores no quedaron de todo contentos, pero también reconocieron que era un avance, por lo menos este tope del 400. Y tenemos otras reuniones esta semana que arranca ahora. En esa reunión parece que el ministro de Energía, Aranguren, está mucho más firme, mucho más duro, generando descontento a los gobernadores, y que vos terciaste o mediaste para que hubiera algún tipo de flexibilidad. ¿Esto fue efectivamente así? ¿Vos tenés una posición un poco más negociadora? Porque Aranguren, la imagen que tiene delante de la sociedad en general, es una imagen de una persona con poca empatía, digamos, respecto a lo que le pasa a la gente. Técnica, fría, claro, digamos. Exactamente, sí. El ministro de Energía es un gran ministro, la verdad, es alguien que trabaja muchas horas, que es una persona honrada, que hace bien su trabajo, y yo soy el ministro político del gabinete, y la verdad que tengo que tener también quizá una visión un poco más amplia de los temas. Un poco más de corazón. A ver, no, me parece que nosotros trabajamos en equipo, y está bueno que sea así, que cada uno tenga su rol y que nos complementemos, y eso es lo que está pasando. Y la verdad que ojalá que la reunión de la semana pasada con los gobernadores, en este caso con los patagónicos, haya servido por lo menos para avanzar un poco más en esta política que tiene un objetivo fundamental, que es que la Argentina no se quede sin energía. Porque la Argentina iba camino a quedarse sin energía, como está pasando en Venezuela. La Argentina iba en camino a ser Venezuela. Y nosotros pudimos enderezar ese avión que iba cayendo en picada. Ahora, por supuesto, empieza la etapa de que retome vuelo y que el país se ponga de pie y que genere los puestos de trabajo que hacen falta para cumplir con nuestro objetivo más importante, que es el de la pobreza cero. Pero si no adoptábamos alguna de las políticas que adoptamos, muchas antipáticas, y lo sabemos, antagónicas con la demagogia y con el populismo, terminábamos como Venezuela, sin duda. Digamos, la Argentina iba siempre atrás de Venezuela.
Siempre. Venezuela hacía algo, la Argentina durante 12 años hacía lo mismo. Y miren cómo está Venezuela por no haber logrado el cambio a tiempo. Y la Argentina cambió y en consecuencia no somos Venezuela. Y estoy seguro que a partir de las medidas que tomamos estos primeros 5 meses de gestión, vamos a poner a la Argentina de pie y la Argentina va a volver a crecer. Vamos a vencer al problema de la inflación, que es un problema que le quita el sueño a los argentinos desde hace una década, que convivimos con los niveles de inflación más altos del mundo, y vamos a superar el problema estructural de empleo que tiene la Argentina, porque la Argentina tiene un grave problema estructural de empleo que ya lleva por lo menos 5 años, en donde nuestra economía no es capaz de generar puestos de trabajo, por lo menos en el sector privado. El trabajo del bueno, como llama el presidente, que paga buenos salarios, que está en blanco. Y ese problema estructural lo tenemos que superar. ¿Se terminó el ajuste ya? ¿No va a haber más aumento de tarifas? Bueno, ya lo han dicho varios ministros y yo también. No hay pensado en este año ningún ajuste más. Bien, te tomamos la palabra. Queda registrado. Sí, tenemos un muy interesante debate dentro de un rato, solamente aquí en Día Cero, sobre la despenalización del aborto. ¿Es un tema que está en la agenda parlamentaria del gobierno, el aborto? Probablemente lo sea en algún momento. La verdad que estamos con tantos temas. Ahora viene bueno, esta ley tan importante de los jubilados. Después viene la reforma política, que también es una ley trascendente para la Argentina, para mejorar nuestra democracia, nuestra república. ¿Se acaban las PASO? ¿Ya no va a haber más primarias abiertas, simultáneas y obligatorias sobre todo? No. Creo que va a ser un tema de debate, pero no es lo que está previsto en la ley. Puede haber alguna modificación en las PASO, pero no está previsto eliminarlas. Y va a haber boleta única electrónica y la gente va a tener más confianza en que lo que vota el domingo después es lo que efectivamente se contabiliza para determinar quién es el que gana. Y esa confianza en nuestro sistema democrático va a mejorar la República. Y a eso apuntamos con otras leyes, pero me parece que también saludable que en algún momento se discuta un tema tan importante como es el del aborto. Tienen ahí un frente interno abierto con los socios de Cambiemos, ¿no? Sobre todo Mario Negri dijo que no estaba de acuerdo con que fueran opcionales las PASO, porque bueno, en ese caso los perjudicaría. Hoy Cambiemos o el espacio del PRO tiene un líder claro que es Mauricio Macri, pero para aquellos que no lo tienen, bueno, es una situación que el hecho que no sea obligatorio los puede perjudicar. Cuando me refería a cambios en las PASO no estaba refiriéndome no va a ser opcional necesariamente al tema de que sea opcional. Todavía estamos trabajando en el proyecto de ley. Calculo que en un par de semanas lo vamos a presentar, porque además habida cuenta de que tiene un capítulo importante que se refiere al voto electrónico. Necesitamos un tiempo para implementarlo, porque la decisión del presidente es que en el 2017 votemos de otra manera, ¿no? Votemos de una manera mucho más que nos dé mucha más confianza a los argentinos en nuestro sistema democrático. Rogelio, muchas gracias por haber venido esta noche a Día Cero. Nuestro ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pasó por nuestro programa y ahora seguimos adelantándote lo que será el debate sobre la despenalización del aborto dentro de un ratito solamente aquí en Día Cero. Se calcula que en la Argentina hay cerca de 500.000 de abortos por año y que entre 80 y 100 mujeres mueren por practicarse un aborto en condiciones de clandestinidad. Estas cifras vienen de estudios parciales, porque la penalización del aborto hace, entre otras cosas, que no haya estadística pública confiable sobre una de las principales causas de muerte materna. En la Argentina, el aborto se rige por el Código Penal de 1922, que solo lo permite en casos en que esté en peligro la vida de la madre o en los que el embarazo provenga de la violación de una mujer con problemas mentales. En el 2012, y a partir de un fallo de la Corte que interpretó cierta ambigüedad del código, se sancionó una reforma que despenaliza todos los casos de violación sin requerir una denuncia penal. Sin embargo, en muchos, esta aplicación encuentra múltiples obstáculos. ¿El aborto debe ser discutido como un asunto de la moral individual o como un tema urgente de políticas sanitarias? ¿Por qué la prohibición del aborto sobrevive en las regiones menos desarrolladas del planeta? En los países en los que se despenalizó, ¿hay más o menos abortos que antes? ¿Por qué solo las legisladoras mujeres presentan proyectos sobre despenalización del aborto? ¿Se podrá entender que estar en contra de la despenalización del aborto no implica ser un fanático religioso?
¿Se podrá entender que los que están a favor no lo hacen por querer que haya más abortos? ¿Se podrá debatir el aborto en la Argentina? Hoy, en nuestros estudios, debaten las doctoras Graciela Moya y Mabel Bianco. Dos mujeres, dos científicas. El debate que lleva casi un siglo esperando en el Congreso llega a día cero. Debate de altísimo nivel sobre la despenalización del aborto dentro de un ratito. Solamente dos especialistas, un lujo de desacuerdos, tal vez el que tengamos esta noche aquí en Día Cero, pero vamos a ocuparnos ahora de otro tema. Seguramente muchos de los que están del otro lado sufren lo que es ser inquilinos en la ciudad de Buenos Aires. Así es, hay una ley que es muy clara, que es la 2340, que fija determinadas cuestiones que están vinculadas con qué tenés que hacer cuando alquilás. Bueno, de la fecha de sanción, que es 2007, hasta ahora ha habido una serie de severos incumplimientos por parte de las inmobiliarias con respecto a esta ley. En el informe te vamos a contar varias de esas cuestiones. Ser inquilino en Buenos Aires, ahora en Día Cero. Casi un tercio de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no son dueños de su propio hogar. Cada vez más personas necesitan alquilar y esto significa un enorme negocio para el sector inmobiliario. Lo peor que puede pasar es que los propietarios retiren sus propiedades del mercado y no tengamos oferta para darle a todos los inquilinos que hoy necesitan alquilar. Mientras las inmobiliarias ganan, ¿qué pasa con los inquilinos? Mi nombre es Diego Iglesias, soy un inquilino en recuperación. Hola Diego. Fuerza, Diego. Bueno, bienvenido, Diego, fuerza. Fui víctima de una inmobiliaria durante 10 años, alquilé en la misma inmobiliaria y desde que ingresé hasta que me fui, siempre me cobró 2 meses de comisión cuando, ustedes saben, la ley dice que debe ser máximo 1 mes. Por usos y costumbres, como dicen ellos. Por usos y costumbres. ¿Hay alguna ley que regule el mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires? Sí, es la ley 2340 y específicamente dentro de todos los artículos que a nosotros nos interesa por nuestra condición de inquilinos, está el artículo 57, que es el que fija que no se puede cobrar más de 1 mes de comisión en la ciudad de Buenos Aires a los inquilinos, ¿no? ¿De cuándo es esta ley? Del 2007. ¿Y se cumplió? Desde el 2007 hasta el 11 de mayo de este año no se cumplía y lo que sucedió fue que un juez obligó a todas las inmobiliarias a cumplir el artículo 57 y que entonces todos los inquilinos de la ciudad paguen nada más que 1 mes de comisión. Hola, mi nombre es Gabriel. Hola, Gabriel. Bueno, yo también soy una víctima de las inmobiliarias. Cuando inicié el contrato me pidieron 2 meses de comisión y 2 años después, cuando fui a renovar el contrato, me volvieron a pedir los 2 meses de comisión. Cuando les dije que era ilegal y me tenían que cobrar el 4,15% del valor total del contrato, me dijeron que tenía 20 días para irme. ¿Y te tuviste que ir? No, pagué los 2 meses de comisión y me quedé. Fuerza, Gabriel. Gracias. Fuerza. Fuerza. ¿Qué es la Defensoría del Inquilino? La Defensoría del Inquilino ha sido una decisión del Defensor del Pueblo de la Ciudad, crear una unidad específica que defienda a los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, que representan 1/3 de los hogares de la ciudad. ¿Por qué se crea una Defensoría del Inquilino? ¿Hay muchas quejas por parte de los inquilinos respecto al accionar de las inmobiliarias? Hay un circuito importante que generalmente empiezan las inmobiliarias, que tienen el 90% de los contratos de locación de vivienda, de los alquileres, y hay un inicio que generalmente tiene que ver con la comisión ya inmobiliaria, una serie de abusos que han generado una demanda durante los últimos años, una necesidad de que el Estado tuviera un organismo que representara a los inquilinos. Hola, mi nombre es Hernán y soy inquilino. Hola, Hernán. Veníamos hablando de un aumento del 30% y un aumento anual. Para renovar el contrato. Para renovar el contrato, claro. Y me dijeron, quédate tranquilo que eso va a seguir estando igual. 3 meses antes, digamos, de que venza el contrato, me dijeron, quédate tranquilo que va a ser como siempre. Y 10 días antes de que termine el contrato, me dijeron que ahora el dueño quería aumentar un 45% y quería un aumento semestral. Me tuve que ir y ahora con 31 años volví a la casa de papá y mamá, que gratamente me recibieron. Pero no es lo más cómodo para mí, así que estamos resistiendo también. Fuerza, Hernán. Fuerza. Es muy fuerte y muy poderoso el sector inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el inquilino, que en realidad es un ser bastante gregario, que tiene que andar de barrio en barrio, que tiene que andar buscando precio, tratar de no descuidar, digamos, lo que construyó durante 2 años de relaciones sociales en donde está viviendo, está expuesto, digamos, muchísimo a los abusos.
¿Por qué tuvo que intervenir un juez para hacer cumplir una ley que ya estaba vigente desde el 2007? Porque en realidad el responsable de hacer cumplir esta ley es el propio Colegio de Corredores Inmobiliarios. O sea, los inquilinos deberían también, cuando les cobran alguna comisión por encima de lo que dice esta ley, ir al Colegio de Corredores Inmobiliarios a hacer la denuncia y ellos tendrían que hacerla prosperar y además multar a las inmobiliarias. Por supuesto que esto nunca sucedió, sino todo lo contrario. El colegio fue el que organizó un poco el sistema para que esta ley no se cumpla. ¿Cómo se llama este colegio? CUSICBA. ¿Cuántos meses de comisión inmobiliaria cobran históricamente en la ciudad de Buenos Aires las inmobiliarias a los inquilinos? Bueno, históricamente en los contratos de locación se cobraron 2 meses. Esto lo pagó el inquilino y así se vino trabajando durante mucho tiempo. Eso lo mostraron los usos y costumbres, basado también en la legislación vigente y reforzados en el nuevo Código Civil y Comercial. Nosotros fuimos uno de los primeros en plantear justamente que eso significaba prácticamente 80 millones de pesos de más que se estaba cobrando de comisión a los inquilinos por mes. O sea que al día de hoy se cobran 2 meses de comisión. Bueno, hoy tenemos la novedad de que a raíz de un amparo, un juez declaró que había que volver al artículo 57 de la ley 2340, hoy estamos cobrando el 4,15% del contrato. Desde hace 2 semanas. Exactamente. Todas las inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires deben cobrarle a los inquilinos 1 mes de comisión, si no, el colegio tiene que pagar una multa diaria de 20.000 pesos. Esta decisión está siendo apelada porque consideramos que lo que corresponde es la libre contratación pactada entre las partes, que puede ser que pacten 1 mes y medio, 2 meses, 1 mes. Cada caso es distinto. No conozco ningún caso de una inmobiliaria que le diga a un inquilino, ¿sabe qué? Paga 1 mes de comisión. Nosotros como intermediario, no conozco. Yo he sido inquilino lo que priorizamos y siempre pagué 2 meses. El cierre de la operación. El televidente que está viendo esto en este momento, que ha sido inquilino, o el televidente que es inquilino, está diciendo, no quiero ser brutal, pero está diciendo, este señor no está diciendo la verdad. No, es así. Es la experiencia propia la que indica que no. Es la experiencia propia que uno lo que trata de hacer es juntar a las partes y que se logre cerrar la operación. Muchas veces 1 mes lo paga el propietario, otro mes lo paga el inquilino. ¿Dónde? En todos los contratos de alquiler. Ellos han instalado durante varios años una idea magnífica, ¿no? Magnífica para los intereses y para el bolsillo de ellos, que es la de usos y costumbres. De que en realidad ellos son los que imponen la regla, no la ley, ¿no? La ley no es sino ellos. Se fue naturalizando hasta que algunos empezamos a denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo en la ciudad. ¿Por qué desde 2007 a la fecha, respecto al artículo 57 de la ley que habla de las comisiones inmobiliarias, la gran mayoría de las inmobiliarias no han cumplido con la ley? Porque interpretaron que no era aplicable la ley local que regulaba el tema de las comisiones, sino que era aplicable la ley nacional, que la ley nacional estaba por encima. ¿Pero qué ley nacional? La que consagraba, en caso de honorarios profesionales, la libre contratación entre las partes. ¿Cuáles son las partes? El inquilino y el corredor convienen que para esta operación puntual los honorarios ascienden a tanto. No, en realidad yo te diría que hoy los contratos de alquileres son contratos de adhesión, en donde el inquilino llega y firma lo que tiene que firmar, lo que le dice la inmobiliaria que tiene que firmar. Lo que trata de hacer la norma es poner una referencia. Sin embargo, me parece que la libre contratación puede ser incluso más benévola para el inquilino si de la negociación surge que se le cobra 1 mes y no el 4,15. Mario, usted sabe perfectamente que en la ciudad de Buenos Aires hay un importante déficit habitacional. Por tanto, ustedes saben perfectamente que hay un mercado, una demanda extraordinaria, y ustedes saben que si yo voy y le digo, ¿sabe qué, Mario? No le quiero pagar 2 meses. Usted me va a decir, bueno, muy bien, váyase a su casa. Y atrás mío va a haber uno que lo va a pagar. No, porque digamos, ¿sabe qué está así, Mario? No necesariamente, no. Cada operación es distinta y muchas veces resignamos para que se cierre la operación. Cuando yo entré al contrato por primera vez, allá por 2011, me entré y lo que dije es que me gustaba el departamento, pero que faltaba una manito de pintura. Y bueno, me dijeron que eso tenía que ser por cuenta mía, entonces me voy a llevar mi depósito. Obviamente el depósito nunca volvió.
el depósito es parte del alquiler, ¿no? Hoy para alquilar necesitamos entre los 2 meses de comisión y demás 25.000 pesos para alquilar. Ahora, ¿el depósito no te lo devolvieron? ¿Con qué argumento? No, me dijeron que había que pintarlo y que así estaba, digamos. ¿Pero el departamento lo habías pintado vos? Lo había pintado yo. O sea que correspondía que te devolvieran la plata. Correspondía que me devolvieran la plata. Lo que pasa es que ya en esa situación yo estaba más preocupado por buscar a dónde iba a vivir porque tenía 10 días para irme. ¿Te ganaron por cansancio? Me ganaron por cansancio, como hacen siempre. Fuerza, Hernán. Gracias. Fuerza, Hernán. Desde CUSIGBA, ¿le van a pedir a sus socios que cumplan con la ley? Por supuesto. Eso es bueno para todos. Con la ley, y en este momento todos los días salen newsletter informando que cumplan con la manda judicial que impuso el juez, y estamos detrás de los matriculados para que tomen conciencia que hoy tenemos una sentencia y hay que cumplirla. Gracias muchachos, gracias. Solo en Argentina somos 6.500.000 inquilinos. Por lo tanto, me parece que merecemos ser escuchados y mucho más tener derechos. Ustedes lo vieron, la ley 2340 es muy clara respecto al pago de comisiones. Sin embargo, fue necesario que el 11 de mayo de este año intervenga un juez para decir, señores, es así, la ley hay que cumplirla. Ahora van a ir a apelar esta medida y vamos a ver qué es lo que pasa. Si finalmente sigue vigente o no, habrá que esperar unos días. Nos acompaña ahora en la mesa Federico Saravia. Federico Saravia es presidente del CESBA, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Federico nos va a hablar de un fenómeno bastante inquietante que tiene que ver con el informe que acabamos de ver, la inquilinización. ¿Qué es eso, Federico? Está muy bien como lo dijiste, Juan, porque el último censo propuso que en la Ciudad de Buenos Aires el 30% de la gente alquila y más del 56% es propietario. Y eso refleja un cambio en relación al censo anterior, porque antes era 70 a 20. O sea, si esperamos el próximo censo, es muy probable que haya muchísimas más personas que son inquilinos. Además, hay 173.000 hogares faltantes. Cerca de 500.000 personas tienen un problema de vivienda, que si bien no es el tema de la inquilinización puntualmente, es una problemática que básicamente tiene que ver con la inquilinización informal, porque el informe atacaba muy bien la cuestión formal, ¿no? Del inquilino, de las garantías, pero es muy importante la posibilidad de que ocurre en las villas, en los asentamientos donde el 70% de la gente alquila. Supongo que uno de los factores fundamentales para la inquilinización, y me salió bien la palabra, estoy muy agradecido de haberla dicho bien, es justamente el tema del crédito hipotecario, ¿no? La escasa accesibilidad que hay al crédito hipotecario en nuestro país. Bueno, efectivamente, si los propietarios bajaron en porcentaje y se siguen construyendo viviendas, el problema de la inquilinización pasa a ser qué perfil de ciudad queremos para Buenos Aires. Por eso, desde el Consejo Económico y Social tenemos un informe muy interesante que lo que plantea es cómo va a hacer Buenos Aires para atacar esta problemática. Tomarla en cuenta es la primera parte. El Estado debe intervenir sí o sí, porque se siguen construyendo viviendas de un solo ambiente, a lo sumo 2, que son muy caras. Pensá hoy que estamos aproximadamente en un promedio de 60, 70 y hasta 80 salarios para lograr tener tu primera vivienda. Eso efectivamente es un fenómeno que con la inflación se ha potenciado y creemos, después de escuchar al ministro, que hay una excelente oportunidad ahora para trabajar a fondo este perfil que queremos para la Ciudad de Buenos Aires, porque la calidad de vida de todos va a estar muy afectada si seguimos profundizando la cantidad de gente que no accede a la vivienda y la cantidad de gente que tiene los problemas de inquilinización producto de, por ejemplo, una inflación del 40%, ¿no? El otro punto es que cada vez tenemos menos propietarios que concentran más cantidad de propiedades. Efectivamente, tenemos, según el último censo, 340.000 viviendas ociosas, lo que genera en el mercado inmobiliario la oportunidad de que los precios sigan altos, aun cuando hay viviendas desocupadas y gente que no logra acceder a ella. Por eso es muy importante a la hora de dar permisos, por ejemplo, desde el CESBA proponemos la oportunidad de que se construyan viviendas obligando a que haya módulos familiares y no sean solo de un ambiente. Y por último, déjame decirte que las zonas más afectadas con la construcción son aquellas zonas que tienen menos demanda, los barrios del norte, porque efectivamente el metro cuadrado es más caro. Sin embargo, podríamos decir que con este problema de la Ciudad de Buenos Aires y resuelto, la calidad de vida de todos no necesariamente mejora. Por eso es una oportunidad única este momento para que el crédito hipotecario, que hoy pesa solo el 10% en el circuito bancario,
profundice y que sean créditos hipotecarios que permitan a la gente acceder a la vivienda, ¿no? Federico, una última pregunta. ¿Qué tiene que hacer, qué puede hacer el inquilino para protegerse de los abusos que veíamos en el informe y de los que estamos hablando? Bueno, efectivamente la ley los va a ayudar mucho. Yo creo que el fallo, digamos, va a ser muy claro al respecto. Sin embargo, lo más importante hoy es bajar la inflación, ¿no es cierto? Para que todos podamos acceder a los préstamos hipotecarios que en el mediano y el largo plazo nos permitan tener nuestra propia vivienda, porque eso es lo que hace que las ciudades efectivamente evolucionen. Gracias, Federico, por haber pasado por Día Cero. Federico Saravia, presidente del CESBA. Ahora Mariana tiene para ofrecernos algunas fotos que anticipan lo que puede llegar a ser esta semana política. Sí, Juan, algunas fotos que van dejando la semana y lo que viene. Vamos a arrancar con las declaraciones juradas de, sobre todo, el presidente de Mauricio Macri, que presentó en la Oficina Anticorrupción y que trajo varias novedades, ¿no? Algunos hechos, bueno, además de lo ya conocido, que duplicó su patrimonio, esto era una cuestión de cuánto había evaluado finalmente las acciones que tenían sus empresas el año pasado respecto... Un centavo, ¿no? Exactamente. Ahí eso nunca terminó de problema. entenderse bien, ¿no? Porque ese valor simbólico de un centavo y ahora se evalúan como corresponden. Sí, no, se determina en función de qué requisitos necesitas para la presentación como jefe de gobierno de la ciudad y qué requisitos son a partir de presidente. Pero hay algunas curiosidades. Por ejemplo, ¿saben cuánto gasta por día el presidente de la Nación? Tiene suerte. ¿Queremos saberlo? 17.952 pesos por día porque registra justamente gastos en total por el año por 6,5 millones de pesos. Usa la SUBE, por eso está mucha suerte en ese caso. Tampoco declara la Quinta de los Abrojos, donde pasa los fines de semana con su familia. Se nota que es la casa prestada y sigue siendo de Franco Macri. Hay otras cuestiones que van a arrancar esta semana. Mañana Marcelo Tinelli vuelve a la televisión, vuelve con el Bailando, pero sobre todo, y lo que más preocupa a los políticos y al gobierno en particular, vuelve con El Gran Cuñado y las imitaciones a los políticos. Pude ver la de María Eugenia Vidal. Pude ver un extracto de lo que va a ser la de María Eugenia Vidal. Muy incómodo en este caso para la gobernadora, que lo que intenta es fortalecerse políticamente, no solo con el apoyo del presidente, que a cada acto que va lo acompaña. Tanto Macri se apoya mucho en ella como ella en Macri. También junto a todos los intendentes en su reclamo por los fondos del conurbano. Pero la imitación, yo les diría, es como una suerte de Soledad Dolores Solari. No, a cargo de Fátima Flores, ¿no? A cargo de Fátima Flores. Muy complicada en ese caso la imitación para María Eugenia Vidal. Y nos vamos a lo último que acaba de pasar hace un ratito nada más. Cristina Kirchner publicó en su Facebook una carta desmintiendo lo que fueron algunas declaraciones de los últimos días, sobre todo de Graciela Ocaña en las últimas horas, que había dicho que había tenido una reunión secreta con el juez Casanelo en la Quinta de Olivos, obviamente cuando era presidenta. Colgó ella en su Facebook: no acostumbro a estar desmintiendo cada una de las barbaridades que cotidianamente se publican, pero en este caso dijo que se vio obligada a hacerlo. Y además, raro, porque atacó al juez Casanelo. En este caso ella está investigada justamente por pedido del fiscal Guillermo Marijuán. Casanelo no movió demasiado las fichas respecto de la situación de Cristina en la causa Lázaro Báez, pero ella recuerda que fue este mismo juez el que desprocesó a Mauricio Macri apenas asumió. Bien, una Cristina auténtica, ¿no? Sí, digamos, en el estilo que le conocimos durante sus 2 mandatos presidenciales, en esta carta que publicó en su perfil. Y en tapa era Gaby Sabatini. Era una nena. En el 86, las tapas hablaban de un paro docente. La historia se repite. También hundíamos un barco taiwanés. Eso, por suerte, dejó de pasar. El 29 de mayo del 87, el Senado aprobaba la Ley de Obediencia Debida. Porque no todo tiempo pasado fue mejor. La del 89 traía medidas de emergencia económica. Control de cambios, suba de retenciones, moratorias, recortes. Cada tanto probamos con eso. O con todo lo contrario. El 29 de mayo del 93 se hablaba del juicio político a Servini de Cubría. Adivinen quién sigue siendo jueza 23 años después. En mayo del 94, la convertibilidad empezaba a incendiarse. En Tierra del Fuego. Marchas reclamando contra los recortes en educación y el gobierno pidiendo el apoyo de los empresarios. Era una tapa de 1997. Pero podría ser la de mañana. En la tapa del 29 de mayo del 2000 se anuncia el recorte salarial a los estatales. Por suerte sirvió para que no explotara todo. Ah, ¿no? Perdón. Las tapas del 2008 nos decían esto. O esto. O esto.
nacía la grieta. Y desde acá no vamos a soplarle ninguna velita. Los argentinos fuimos felices. Fuimos infelices. Fuimos zarpados. Fuimos reiterativos. Fuimos tapa. Son las 11 de la noche, estamos en vivo en Canal 9 haciendo Día Cero y tenemos un debate de lujo sobre la despenalización del aborto. Nos visitan Mabel Bianco, médica epidemióloga, presidenta de FAME, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Mabel, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes y bueno, yo como vos dijiste soy médica, soy epidemióloga y hace más de 30 años que vengo luchando para que las mujeres tengan derecho a poder decidir y a poder optar y que las leyes nos permitan elegir y no nos obliguen ni a enfermarnos ni a morirnos. Bien, Mabel va a debatir con Graciela Moya, médica genetista, investigadora del Instituto de Bioética de la UCA y directora médica del Laboratorio de Genética Genos. Buenas noches y gracias por estar con nosotros, Graciela. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. La idea es, uno como médico está siempre a defensa de la vida, o sea, no puede concebir una acción médica que vaya en contra de la vida de la persona. Y la idea en este punto particular es tratar de generar que la mujer no tenga situaciones en las que tenga que decidir si puede tener un hijo o no puede tenerlo. O sea, darle toda la posibilidad, la contención médica y social para que no esté en la situación de decir quiero matar a mi hijo. Clarísimo. Les voy a contar cuáles son las reglas para este debate. Van a tener 1 minuto de exposición cada una de ustedes y después del minuto de cada una, 1 minuto nuevamente para discutir en todo caso los argumentos de la otra participante del debate. Y vamos a arrancar con el primer eje temático, que es el estado de situación con respecto al aborto en la Argentina, el cumplimiento o no del protocolo de aborto no punible y las estadísticas sobre aborto y la mortalidad materna, en todo caso, a cuáles debemos creerle. Comienza Mabel con su minuto. Adelante, Mabel. Bueno, como creo que todo el mundo sabe, en la Argentina mueren mujeres por año, muchas, y no se puede bajar. Hace más de 3 décadas que hemos llegado a un límite y no podemos seguir bajando. Y cuando uno investiga, eso se debe justamente al aborto, a los abortos inseguros. Y ahí se dirá que la mujer no tiene que decidir. Yo no hablo de matar, yo hablo que la mujer tiene que decidir para poder realmente elegir y saber si puede criar a un hijo o no, si está en condiciones, porque lo que hay que entender es que no hay ninguna mujer que se embaraza para abortar. Las mujeres, el problema que tienen a veces es que no pueden seguir un embarazo, o que han usado un método que les falló, o que no han podido usar un método. Y lo que nosotros sabemos es que por más que la ley lo prohíba, si la mujer ha decidido, ella y su entorno, con su compañero de más, va a abortar. Entonces tenemos que protegerla para que ni se enferme ni se muera. Muy bien, el primer sonido que escuchan les da 15 segundos más para cerrar la idea. El minuto ahora para Graciela. Adelante, Graciela. Bueno, en principio los países, aún los países que tienen legislación de aborto también tienen tasa de mortalidad materna. Irlanda y Malta son los 2 países europeos que no tienen legislación de aborto y tienen menos tasa de mortalidad materna que Francia, por ejemplo. Entonces, hay otros factores que intervienen fundamentalmente en la mortalidad materna, que son la falta de educación, la falta de prevención, que no haya métodos anticonceptivos que estén al alcance de las mujeres, que las mujeres no estén educadas. Hoy, la primera causa de baja de mortalidad materna es la educación de la mujer. O sea, tratar de prevenir las situaciones en las que la mujer esté en riesgo y esté en situación de vulnerabilidad. En la Argentina tenemos una de las tasas relativamente más bajas en Latinoamérica, si bien son mucho más altas, 10 veces más altas de lo que son en Europa. Pero fundamentalmente la forma de bajar la mortalidad materna es a través de la educación y de las políticas sanitarias de prevención. Bien, Mabel, 1 minuto de réplica para comentar las ideas de Graciela. Sí, yo creo que uno de lo que tenemos que reconocer es que nuestra tasa de mortalidad materna es mucho más alta que en Uruguay y que en Chile. Y entonces nos tenemos que preguntar qué pasa, porque somos países muy similares. Y lo que pasa es eso, es que primero nosotros no tuvimos métodos anticonceptivos hasta recién el año 2002, que pudimos aprobar la ley, estaban prohibidos y eso me parece que es un error. Nosotros tenemos una ley desde el 2006 que implanta la educación sexual integral para chicas y chicos
no llega, todavía no llega a los chicos y a las chicas. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que hay problemas y que la educación, lo que sí baja la educación es la mortalidad infantil, la educación de las mamás. Pero la mortalidad materna está mucho más asociada a la calidad de los servicios de salud, el acceso a esos servicios. Y ahí es donde está el aborto como uno de los problemas, que no llegan a tener anticonceptivos y luego cuando van a recibir el servicio se los niegan. Yo quiero decir que desde el año 1921 el Código permite el aborto en dos situaciones, riesgo para la vida y la salud, y también en las violaciones. Graciela, su minuto. Bueno, en principio estamos de acuerdo, sin duda que las medidas de prevención son las más importantes para disminuir la tasa de mortalidad materna. En cualquier circunstancia, en cualquier país. Y Chile, cuando tuvo ley de aborto inicialmente, hasta el año 89, tenía una tasa muy alta de mortalidad materna, y cuando se estableció una ley que penalizaba el aborto, bajó la tasa de mortalidad, porque se acompañó con una política de Estado respecto de la... son datos estadísticos respecto de los métodos anticonceptivos y la educación de la familia. Chile viene bajando su tasa de aborto progresivamente, pero basada fundamentalmente en la prevención, o sea, tratar de no colocar a una mujer en una situación de vulnerabilidad. Y hoy hay muchas estrategias que se pueden utilizar, lo que pasa, bueno, estamos de acuerdo, es un tema de educación y de política sanitaria, de poder decidir, protejamos a las mujeres que no tengan un embarazo que ellas no hayan deseado o no hayan buscado. Bien, pasamos a un segundo eje temático, en este caso la salud pública y las políticas sociales. Algunos temas como para orientar el debate: las muertes evitables en abortos clandestinos, las mujeres en situación de vulnerabilidad, qué pasa con la igualdad de derechos, la educación sexual obligatoria en las escuelas y campañas de salud reproductiva. Un poquitito ya han sobrevolado esos temas. La pastilla del día después, ¿es abortiva? ¿Debería ser de acceso gratuito? Algunos temas como para que comience Mabel una vez más. Un minuto. Bueno, yo quiero decir que la pastilla no es la antiabortiva. La que estamos hablando, o la pastilla del día después, es un método anticonceptivo que está indicado en aquellos momentos en los cuales o falló el método o no se pudo usar. Pero eso no es lo mismo que la píldora antiabortiva. Primera cosa. Segunda cosa, quiero decir que en nuestro país, a diferencia de Chile, porque en Chile empezaron tan precozmente, y no fue con el gobierno de Pinochet, por favor, empezó mucho tiempo antes la salud sexual y reproductiva, y todos los maestros que tuvimos en toda América Latina fueron los que salieron de las escuelas chilenas, donde médicas digo, ¿no? Donde se empezó el verdadero acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos. En nuestro país, lamentablemente, eso no pasó. Nosotros tenemos este concepto de que hay que poblar, entonces no hay que tener métodos anticonceptivos, y entonces lo que pasaba es que las mujeres se morían. Las mujeres se siguen muriendo, y quiero decir que los estudios, en el año 1985 hicimos el primer estudio sobre muertes maternas en la ciudad de Buenos Aires. Por cada mujer que moría, todas pobres, ninguna tenía ni obra social. Por cada mujer había 2 que no se sabían. Ahora, hace unos años, el último estudio, por cada una había 3 que no se sabía. Tengo que cerrar, sí. Graciela, por favor, su minuto. Perdón. Bueno, en principio, retomando el mismo tema respecto de la educación, que uno lo interpreta como central para el tema de la prevención. Lo que nosotros vemos es que desde los medios de comunicación, desde lo que es la publicidad, está alentada la sexualidad sin responsabilidad. Y eso lo vemos en programas aún de televisión para niños. O sea, hubo un programa para niños importante que la heroína quedaba embarazada de trillizos y después se casaba. Y era un mensaje para niñas de 6, 7, 8 años. Entonces, los mismos medios de comunicación y la misma población tiene que como centrarse a decir: la sexualidad es importante, pero también es importante la maternidad y la paternidad responsable, porque no van separados, no van desligados. Entonces, nuevamente uno comienza con la educación a nivel sanitaria, a nivel de los médicos, a nivel de los sistemas de salud y a nivel de la población en general, de entender que la sexualidad no es solo un acto que no implica ningún tipo de responsabilidad. Bien, Mabel, un minuto más. Bueno, totalmente de acuerdo en que los medios no nos ayudan y que hay una
banalización de la situación. Por eso es que la educación sexual es tan importante en las escuelas y por eso es que le estamos pidiendo, porque los chicos no tienen un lugar en el cual puedan realmente constatar y cotejar sus ideas. Los padres lo piden porque los padres no saben muchas veces, la mayoría de las veces. Entonces por eso necesitamos la educación sexual integral, y la educación sexual integral no es para promover las relaciones sexuales, es para que los chicos sepan decir no, para que sepan defenderse, para que sepan saber qué es la maternidad, qué es la paternidad, cómo es el ser más hombre o menos hombre, más mujer o menos mujer. Así que en ese sentido estamos compartiendo. Lo que sí creo que hay una responsabilidad y, por ejemplo, hay cosas que no podemos decir. No podemos decir que el preservativo no, porque deja pasar los virus o demás. Tenemos que tomar los puntos de vista científicos y sobre eso trabajar. Las creencias se trabajan por aparte y eso me parece muy respetable, porque cada uno tiene que poder decidir en base a su creencia y en base a su formación, pero tiene que tener ese poder. Sí, no, estamos de acuerdo con el tema de la prevención. El tema es que han aumentado, aún con la ley de salud reproductiva, los embarazos adolescentes. Y uno no entiende qué es lo que pasa, cómo funciona la ley y cómo se aplica. Y la población adolescente es una población altamente vulnerable, una población que a veces no puede informarle a sus padres que está embarazada y recurre a un aborto también ilegal. Aún en los países que tienen legislación del aborto, la joven embarazada prefiere hacer un aborto inseguro, un aborto ilegal, que hacer un aborto legal porque tiene temor de informar o a la pareja o a los padres o a la familia. Entonces, es más allá de la ley o no la ley, la prevención es fundamental, sobre todo en la gente joven, que entienda cuál es el sentido verdadero de la sexualidad. Bien, nos queda un tercer eje temático y es el que vamos a ver a continuación: ética y derechos individuales. Un par de líneas al respecto: derechos de la mujer sobre su propio cuerpo y su capacidad de decidir, la situación legal del embrión o del feto, a partir de qué momento se considera persona, y la pregunta si el Estado debería tomar una posición científica o una posición ético-moral. Mabel, su minuto. Bueno, yo creo que es muy claro que el Estado no puede ser indiferente. Pero para eso no es que tiene que ser ético o que tiene que ser, como dijeron ustedes, científico. Tiene que ser permitirle a la gente que pueda decidir y que no ponga en riesgo su salud y su vida. Y yo lo que les digo es que desde el año 1921 el Código Penal permite el aborto en dos circunstancias, insisto: riesgo para la vida o la salud y violaciones, y que no se está cumpliendo. Pero además creo que hay una obligación del Estado, porque ha cambiado los conocimientos, en actualizar eso, y se debe de llegar a esta discusión en el Congreso de la Nación. Y creo que fue un error que en estos últimos 10 años no se permitió, el gobierno no permitió esa discusión, como tantas otras que se fueron dando. Por eso necesitamos que esto se discuta, necesitamos una ley que no obligue, pero que permita. Y las leyes pueden obligar por acción o por omisión. Por omisión es cuando no dicen nada, por acción es cuando obligan. A mí me tienen que permitir poder decidir y no imponerme nada. Graciela, por favor, su minuto. En principio, gracias a los avances tecnológicos, cada vez hay menos situaciones en las que está en riesgo la vida de la mujer durante el embarazo por un problema de salud, ya sea de la mujer previo a la gestación o incrementado por la gestación. Por suerte, cada vez tenemos menos situaciones de esas. Lo que sí tenemos es situaciones en las que desde el punto de vista ético uno dice son dos personas de las que estamos hablando, la madre y el niño por nacer. No es que el niño por nacer no existe. Y desde los tratados internacionales a los que ha ratificado la Argentina, como el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención de los Derechos del Niño, en todo momento se interpreta al ser humano como persona, o sea, desde el momento de la concepción. Entonces, cuando uno dice tenemos un derecho al aborto, estamos quitándole el derecho a la vida a otra persona indefensa que no tiene posibilidad de defenderse. Sí estamos de acuerdo en que una mujer no tiene la obligación de criar a un niño si no lo quiere criar. Entonces, facilitar la opción, que es donde hay muy poca energía puesta en el poder legislativo, de decir facilitemos las leyes de adopción, tanto en las mujeres que han quedado embarazadas sin buscarlos como en las que quedan embarazadas en situaciones de violencia. Bien, el último minuto de réplica, Mabel. Bueno,
esto último me lleva a decir que en realidad llevar un hijo en el vientre es un compromiso muy grande y que no es tan fácil decir, bueno, después lo doy en adopción. En absoluto eso. Lo que sí también me lleva a decir es que nuestra legislación sigue diciendo que sí, es cierto desde la concepción, pero que los derechos los tiene el por nacer recién en el momento que nace. Y eso el mismo Código Civil nuevo, en su artículo 21, lo ratifica. Quiere decir que nosotros tenemos que entender que aquí ese embrión o ese feto no tiene capacidad independiente y está condicionado porque no puede vivir sin la madre. Y por lo tanto, no es que nosotros estamos matando, sino sería diferente cómo se castigaría. También tengo que hacer aquí un reclamo. Hay una mujer que desde hace 2 años en Tucumán está presa, que se llama Belén, por una sospecha y porque le enjaretaron, porque los médicos denunciaron, le enjaretaron que había matado cuando ella llega a una atención por un aborto espontáneo. Esa mujer lleva 2 años largos y no hay derecho a eso. Bien. No hay derecho, y lo tengo que decir porque es un reclamo que la verdad que es muy indignante, porque no solamente sufrió lo que sufrió, sino que esa mujer hace 2 años que injustamente está presa. Gracias, Mabel. Su minuto, Graciela. Bueno, en principio el derecho a la vida es un derecho superior a cualquier otro derecho legal que uno pueda adquirir después de nacido. El derecho a la vida es un derecho fundamental que tiene la persona porque se basa en la dignidad de la persona y la dignidad se interpreta como un valor absoluto. Entonces, tanto el niño como la madre, el derecho a la vida, los dos lo tienen. Indiscutiblemente, gestar a un bebé durante 9 meses, que después uno lo va a dar en adopción, es una situación sumamente compleja desde el punto de vista emocional y requiere un apoyo de la sociedad que facilite que esa mujer pueda desarrollar y gestar ese niño. Para poder entregarlo después en adopción o no, verá, las estadísticas dicen que hay alrededor de un 39% de las mujeres, por ejemplo, violadas, que deciden llevar a cabo el embarazo y después o quedan con el bebé o lo entregan en adopción. O sea, la maternidad está en una situación natural de la persona. La naturaleza humana está diseñada para que pueda mantener un embarazo a término en cualquier situación física y en determinadas situaciones emocionales, y necesita el apoyo de los que podemos manejar otras situaciones para facilitarle la gestación. Mabel, Graciela, fue muy interesante escucharlas. Nos queda ahora 1 minuto para cada una para sus conclusiones. Les voy a pedir que sean muy claras en este sentido. Despenalización, ¿por qué sí o por qué no? El minuto para Mabel. Yo creo que hay que despenalizar, pero además hay que discutirlo. Yo no sé si el resultado va a ser ese en el Congreso de la Nación, pero hay que discutirlo. Lo que no se puede hacer es prohibir la discusión, y eso nos ha pasado, y eso no tiene que pasar más. En segundo lugar, creo que nosotros nos debemos a que un solo caso de una mujer, que ahora son muchas más, que muere, no se justifica por obligarla, es una tortura, y así se ha considerado. Obligar a una mujer que ha sido violada, a que lleve en su vientre ese producto de esa violación, que cuando nazca le va a recordar al violador por toda su vida, es una tortura que no lo debemos seguir permitiendo. Y ahí tenemos que entender que la ley no va a obligar a nadie que no lo quiera hacer, pero tampoco tiene que obligar a la gente a torturarse ni a hacer algo que no quiere. Y eso es lo que pedimos, que haya una ley que le permite a las mujeres decidir, que le permite a las familias, porque no es la mujer sola. Tengo que terminar. Gracias, Mabel. Graciela, el último minuto. Hoy, respecto al tema de violación, tenemos un protocolo antiaborto, un protocolo post-violación que facilita que la mujer no quede embarazada si se hace la denuncia temprano o si hace la consulta temprano después de la violación. La pastilla del día después le da la posibilidad hasta de evitar la ovulación y de evitar el embarazo. También eso es educación y es tratar de ayudar a la mujer en esa situación. Y después, respecto a la despenalización, indiscutiblemente tiene que haber un debate en la sociedad con todas las posturas, y la visión que tiene que tener la legislación y la sociedad es la de protección de la vida del niño por nacer, la de protección de la vida de la mujer. Dar las situaciones en las cuales la mujer no tiene que sentirse que no puede llevar a cabo un embarazo, que no puede educar a su propio hijo. Porque ahí entramos también con muchas diferencias sociales, que uno dice, bueno, la mujer pobre no puede tener más de un determinado número de hijos porque no los puede criar, y la mujer con mejor nivel socioeconómico sí puede.
Mabel, Graciela, fue un placer recibirlas y escucharlas en Día Cero y esperamos que su discusión aliente en todo caso a que esta discusión crezca en la sociedad y que además se pueda hacer de buena manera. Sí, el Congreso queremos, no solamente la sociedad. Claro que sí. Muchas gracias a ambas por haber venido. Movidita la noche, pero para nosotros ya está terminando. Mariana, ¿lo pasaste bien? Muy bien, sí, muchas gracias. Qué suerte. ¿Vos, Diego? Impecable. La verdad, ustedes aparte estuvieron tan bien los dos. Vos, Diego. Vos también, Diego. Digo, y si quieren seguir pasándola bien, dentro de un rato, en Canal 9, el cumpleaños, primer año de Hora de Reír. Que lo disfruten mucho porque va a estar realmente muy divertido. Hay mucha sorpresa. En un ratito, después de Hawái 5-0, no se lo pierdan. Gracias por todo. Que tengan muy buenas noches y muy buena semana. Claro Diego, que sí, Mariana, claro que sí. Chau.